Noches con todos, ¿ya? Vamos a empezar a ver el tema del día de hoy. Muy importante, muchachos, que por favor coloquen su nombre y su apellido completo, o un nombre o un apellido en su pantalla de Zoom, ¿ya? Quienes tengan problemas, lo que tienen que hacer es un clic aquí en el nombrecito y aparece la forma de cómo configurarlo, porque les están tomando registro de asistencia y si es que no los ubican por el nombre, por el apellido, entonces van a pasar como que no han asistido, ¿ya? Así que la recomendación que lo hagan de esa manera. La otra recomendación, chicos, es que recuerden que ustedes ya tienen el sílabo del curso, ¿ya? Entonces, como tienen el sílabo del curso, significa que ustedes antes de la clase pueden verificar qué es lo que se va a hacer y revisar los videos previamente. Todo ese material se encuentra en el Classroom. Entonces, si yo sé que hoy día me va a tocar estructura atómica con nube electrónica, lo que podría hacer de repente es ir viendo los videos de los ciclos anteriores, ¿no? Donde de repente hay más tiempo para trabajar o hubo más tiempo para trabajar y ver los videos con mucho más detalle. Entonces, de esa manera ustedes ya vienen aquí, primero, conociendo algo. Segundo, con preguntas. Y esas preguntas las pueden trasladar aquí en clase y cuando las trasladan en clase, nosotros obviamente vamos a estar atentos para poder ayudarlos. Entonces, la recomendación por ese lado, chicos, ¿ya? Bueno, nada más. Igual, nuevamente recordarles que si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, con toda la libertad del mundo, abran su micrófono, levanten su manito, ¿ya? O hagan algún tipo de expresión en el Zoom, ¿ya? Como estoy con dos pantallas, a veces me resulta un poco de trabajo estar viendo a un lado y a otro, pero si ustedes abren su micrófono para hacer alguna consulta, con toda naturalidad, por favor, háganlo y yo estoy muy presto a poder ayudar, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a ver el tema del día de hoy. Hoy día vamos a avanzar estructura atómica con nube electrónica, ¿ya? Hablar de estructura atómica es hablar acerca del átomo, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra átomo, chicos? ¿Qué significa la palabra átomo? No se peleen por contestar, ¿ah? ¿Qué significa la palabra átomo? Ah, ya están haciéndolo por el chat, perdón. Ya, no me había dado cuenta. Ah, ya, significa sin división. Excelente, muy bien, Camila. Entonces, átomo significa sin división o indivisible, ¿ya? Entonces, es una etimología que nosotros mantenemos por mantener el contexto histórico, ¿ya? Pero en realidad el átomo tiene una estructura interna, se puede dividir sí o no. El átomo se puede dividir sí o no. Camila dice like. Ah, ya, sí. Joel, Rodrigo, claro, se puede dividir, ¿no? El átomo tiene una estructura interna. Tiene una parte central que se llama núcleo y una zona externa que se llama nube electrónica, ¿ya? Entonces, el núcleo es la parte central del átomo, ¿ya? Y contiene dos partículas principales. Una de esas partículas tiene carga positiva, que se conoce con el nombre de, la partícula positiva, ¿cómo se llama, chicos? Protón, muy bien, Rodrigo, y tiene una partícula que no tiene carga, que se conoce con el nombre de Neutrón. neutrón. Excelente, muy bien, Salma, perfecto. Así como Salma, abran su micrófono, ¿sí? Obviamente no quiero escuchar al perrito, al gatito, o quiero escuchar que están viendo televisión, pero hablan un ratito, hablan y se hace más dinámico. Entonces, la partícula positiva se llama protón, la partícula que no tiene carga se llama neutrón. ¿Hay más partículas dentro del núcleo? Sí, hay muchas más partículas dentro del núcleo. O sea, posiblemente existen más de 200 partículas en el interior del núcleo atómico, pero las partículas que definen las características del átomo vienen a ser dos dentro del núcleo, los protones y los neutrones, el protón con carga positiva y el neutrón sin carga. Toda partícula dentro del núcleo recibe el nombre de nucleón, ¿ya? El núcleo, ¿es la zona más grande o la más pequeña del átomo, chicos? El núcleo, ¿la zona más grande o la más pequeña? Diego Guevara nos dice la más grande, ya. El núcleo es la zona más pequeña del átomo. ¿La más ligera o la más pesada? La más pequeña, excelente, muy bien. ¿Qué carga tiene el núcleo? ¿Qué carga tiene el núcleo, chicos?
Positiva, claro, porque tiene a los protones en su interior. Entonces, características que tiene el núcleo es que es la zona más pequeña del átomo, es la zona con carga positiva, es la zona más pesada, la zona más compacta, contiene a los protones, a los neutrones y a muchas más partículas. Toda partícula dentro del núcleo recibe el nombre de nucleón, ¿ya? Pero los protones y los neutrones, como son los fundamentales, reciben el nombre de nucleones fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay una partícula fuera del núcleo que recibe el nombre de electrón. Te pregunto, ¿qué carga tiene el electrón? Ayuda. ¿Qué carga tiene el electrón? Muy bien, tiene Negativo. carga negativa. Perfecto, excelente. ¿Está quieto o en movimiento? En movimiento, excelente. ¿Movimiento ordenado o desordenado? Ahí sí no responde. ¿Movimiento ordenado o desordenado? Desordenado, excelente, Daniel, claro. O sea, el electrón tiene un movimiento que es muy desordenado alrededor del núcleo. Nosotros nos venden la idea del átomo como si el átomo fuera... Voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para aprovechar y poder vernos todos. Ojalá que estén todos. Uy, ¿por qué? Hoy nadie ha abierto su cámara, o sea, estoy solito yo por acá. Ya, entonces, lo que tenemos es que fuera del núcleo está la nube electrónica y los electrones se encuentran alrededor del núcleo, ¿ya? Y a nosotros desde pequeños nos han vendido la idea de que el átomo es como si fuera un sistema planetario. Tienes una parte central llamada núcleo y los electrones giran como planetas alrededor del Sol. Es más, siempre que te pintan al átomo en alguna imagen en Google, te aparece como si fuera un sistema planetario, pero nada más alejado de la realidad. Eso tal vez con fines didácticos para que tú puedas tener una idea básica de cómo puede ser el átomo, pero en realidad el átomo tiene sí esa parte central llamada núcleo, pero fuera del núcleo los electrones se encuentran en regiones de alta probabilidad, no se encuentran de manera ordenada, sino se encuentran de manera muy desordenada, girando alrededor del núcleo, por eso da la apariencia que fuera del núcleo hay una nube electrónica. Por esa razón se le llama así, se le llama la nube electrónica o la corteza electrónica. Hay un principio actual que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Principio de incertidumbre de Heisenberg, que me dice que es imposible determinar simultáneamente posición y cantidad de movimiento de un electrón. Posición y velocidad de un electrón si lo quieres ver de manera más sencilla, pero en sí, posición y cantidad de movimiento del electrón. Entonces, si yo tengo certeza de la posición, tengo poca certeza de la velocidad. Y si tengo gran certeza de la velocidad, tengo poca certeza de la posición. Y eso es visible a nivel macro, a nivel grandote. Por ejemplo, si tú estás viajando en un bus a alta velocidad y quieres tomar la fotografía a un paisaje, te pregunto, ¿tu fotografía cómo va a salir? Ayúdame. Abre tu micro. Estás en un bus viajando a gran velocidad. Ponte, el bus está a 100 kilómetros por hora, ¿ya? Tú abres tu ventanita, viste algo que te llamó la atención, sacas tu cámara y quieres tomar una foto. ¿Cómo va a salir tu cámara? Excelente, Diego. Tu foto va a salir distorsionada, ¿correcto? ¿Por qué va a salir distorsionada? ¿Qué tienes como certeza? ¿El bus a qué velocidad estaba viajando, chicos? Te dije. Estás atento, ¿verdad? ¿El bus a qué velocidad está viajando? A 100 kilómetros por hora. O sea, tienes una gran certeza de la velocidad, ¿ya? Pero la posición ya no tienes la certeza. ¿Por qué razón? Porque si tuvieras una certeza de la posición, la fotografía hubiera salido de una manera muy nítida, pero no sale nítida, sale distorsionada. Si esto es tan complicado a nivel macro, a nivel de que tú quieres tomar una fotografía, ¿ya? Determinar simultáneamente posición y velocidad de una partícula, imagínate lo complicado que puede ser tratar de que yo quiera saber dónde está un electrón. No puedo saberlo. Por lo tanto, existen regiones de máxima probabilidad donde tú podrías encontrar al electrón. Y a estas regiones de máxima probabilidad se les conoce como a estas regiones de máxima probabilidad se les conoce como orbital. Excelente, Joel, excelente, Rodrigo. Profe, pero usted nunca mencionó la palabra orbital. Claro, pues lo que estoy viendo es con tus conocimientos previos. O sea, yo estoy viendo qué tanto tú conoces de química. Y si no conoces de química, pues vas a tener que aprender, ¿no? Por ahí algunos de sus compañeros respondieron orbital. Chévere, el orbital atómico. Eso me está demostrando que tengo alumnos que sí tienen algunos conocimientos previos. Y esos mismos conocimientos previos tú los debes adquirir. Y si no los adquieres aquí,
tienes que seguir leyendo porque esos son conceptos básicos para el examen de admisión. Un orbital atómico. Un orbital atómico es la región del espacio donde existe la mayor probabilidad de hallar un electrón. REMPE, ¿ya? REMPE. Región del espacio donde existe la mayor probabilidad electrónica. Y ese orbital atómico, que es la región donde existe la mayor probabilidad de hallar un electrón, admite como máximo 2 electrones, no más de 2 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos una idea bastante amplia de lo que es el átomo. Primero, ayúdame, rapidito, abre tu micrófono, necesito que ustedes hagan explotar el audio. ¿Qué significa la palabra átomo? Rapidito, ¿qué significa la palabra átomo? No tiene división. Sin división. Entonces, ¿el átomo se puede dividir, sí o no? Sí. ¿Cuántas zonas? 2 zonas. Una parte central, que se llama, ¿cómo se llama la parte central? Núcleo. Excelente, núcleo. Y una zona externa, ¿cómo se llama la zona externa? Electrónica. Nube electrónica, correcto. En el núcleo encuentro 2 partículas fundamentales. ¿Cuáles son las partículas fundamentales? Una de carga positiva que se llama Protón y neutrón. protón, perfecto, y una sin carga que se llama neutrón. ¿Hay más partículas dentro del núcleo atómico, sí o no? Sí. Sí, pero las principales son protones y neutrones. Pregunto, ¿el núcleo es la zona más grande o la más pequeña del átomo? Más pequeño. La más pequeña. ¿La más ligera o la más pesada? La más pesada. La más pesada. ¿Qué carga tiene el núcleo, chicos? ¿Qué carga tiene el núcleo? Ya. Positiva. Fuera del núcleo, ¿a qué partícula me voy a encontrar? Al electrón. Perfecto. ¿El electrón qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Cómo está el electrón alrededor del núcleo? ¿Girando de una manera o moviéndose de manera ordenada o desordenada? Desordenada. Desordenada, correcto. ¿Es posible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón? ¿Sí o no? No. A lo más yo puedo determinar una región donde existe la máxima probabilidad de hallar a un electrón. ¿Y cómo se llama la región de máxima probabilidad de hallar a un electrón? Orbital. Orbital atómico o REMPE. Y todo orbital atómico como máximo admite ¿cuántos electrones? 2 electrones, ¿correcto? Esto de acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg que prohíbe de que puedan existir más de 2 electrones en un, o que prohíbe que sea posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón. Y yo te invito a que veas o que busques información acerca del gato de Schrödinger. ¿Has escuchado esa paradoja del gato de Schrödinger? Francesco nos dice que sí, Joel dice que sí. Excelente, ¿no? Esta paradoja es muy bonita y la propuso Erwin Schrödinger en algún momento. La vamos a ver como parte de la clase, pero lo que acabamos de ver es muy bueno, es importante porque prácticamente con esto hemos cubierto de manera amplia la clase del día de hoy. Hoy día nosotros nos toca hablar acerca de el átomo. ¿Qué significaba la palabra átomo? Sin división. El átomo tiene 2 zonas principales, una parte central llamada núcleo y una zona externa que es la nube electrónica. Esto es una visión muy simplista del átomo. Esto que tú ves acá es una visión muy simplista del átomo, porque el átomo en realidad es un núcleo y una nube electrónica. Dentro del núcleo encuentras 2 partículas principales, el protón con carga positiva, el neutrón sin carga. Toda partícula dentro del núcleo recibe el nombre de nucleón. Y los nucleones fundamentales son protones y neutrones. Pregunto, ¿el electrón es un nucleón, sí o no? ¿El electrón es un nucleón, sí o no? No, no lo es porque el electrón no se encuentra en el núcleo atómico, ¿correcto? Todo átomo, desde el punto de vista eléctrico, es neutro, no tiene carga eléctrica neta. ¿Y eso por qué? Porque la cantidad de protones en el núcleo es la cantidad igual a la cantidad de electrones en la nube electrónica. Y muy importante, esto fue algo que determinó Lord Ernest Rutherford, ¿correcto? El diámetro del átomo es aproximadamente 10.000 veces el diámetro del núcleo atómico. Es como si tú colocaras un alfiler en el centro del Estadio Nacional. Imagínate, ¿ya? Si colocas un alfiler en el centro del Estadio Nacional, la cabecita del alfiler es el núcleo y todo el Estadio Nacional te representaría al átomo. En extremo pequeño el núcleo y enorme el átomo. Sin embargo, en ese pequeño espacio es donde se concentra
la cantidad de masa, o toda la masa, o la mayor cantidad de masa que tiene el átomo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es de manera global lo que es el átomo. Ahora, nosotros dijimos que en la nube electrónica íbamos a encontrar a los electrones, que es la zona más grande del átomo y por lo tanto define el tamaño del átomo. Muy importante, el átomo no tiene límites, ¿ya? En teoría el átomo se podría extender hacia el infinito. Ah, profe, no sea chistoso, si el átomo es infinitamente pequeño, sí, pero tampoco puedes afirmar que tiene límites. ¿Por qué? Porque tú tienes una nube electrónica fuera del núcleo atómico. Eso lo vamos a analizar mucho más cuando nos vayamos avanzando en el curso. La región de máxima probabilidad de hallar el electrón se llama orbital atómico o REMPE. Te dije, región del espacio donde existe la mayor probabilidad electrónica. Eso es lo que significa REMPE, ¿ya? Y el principio de incertidumbre de Heisenberg me dice que es imposible determinar simultáneamente posición y cantidad de movimiento del electrón. Lo real es posición y cantidad de movimiento lineal del electrón, ¿ya? Y tú vas a ver en tu curso de física que momento lineal es la masa por la velocidad. Pero como nosotros no estamos acostumbrados, ya, a nivel mortal, de hablar de cantidad de movimiento, para hacerla fácil de entender al alumno, decimos posición y velocidad del electrón, ¿ya? Entonces, cuando tú vayas a los libros de física, un libro de física de respeto, tú vas a encontrar que el principio de Heisenberg te habla de posición y cantidad de movimiento lineal del electrón. Pero a nivel academia, posiblemente te van a decir posición y velocidad del electrón, que indirectamente es algo similar, pero no es estrictamente lo correcto, ¿ya? Entonces, como te habrá dicho de repente tu profesor de física, habla bien, ¿ya? Tienes que hablar con propiedad en ciencia, ¿ya? No, no hay de otra manera, porque si no después va a decir, oye, sí, Sarachaga me dijo eso. No, yo no te he dicho eso. Yo te he dicho eso, pero la manera sencilla de entenderlo es posición y velocidad del electrón. ¿Cuál es la partícula fundamental más pesada? El neutrón. Un poquito más pesada que el protón. Y estas dos, mucho más pesadas que el electrón. Un protón tiene 1836 veces la masa del electrón. Profe, ¿cómo es eso? Mira, si el electrón pesara 1 kilogramo, ¿ya? El protón pesaría aproximadamente 1836 kilogramos. ¿Cómo es 1 kilogramo frente a 1836 kilogramos? Te pregunto, ¿cómo sería la masa del electrón? ¿Representativa o despreciable? Despreciable. Despreciable. Claro, pues, porque es pequeñísima. Imagínate 1 kilo frente a 1836 kilos, casi 2 toneladas. La masa del electrón es una nada con respecto a la masa del protón. Por eso casi toda la masa del átomo se concentra ¿dónde? En el núcleo atómico, donde están las partículas más pesadas, protones y neutrones. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hasta acá tenemos la descripción del átomo. Ahora, el átomo desde el punto de vista eléctrico es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque tiene el mismo número de protones y de electrones, ¿cierto? El átomo tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Ahora, para poder establecer un átomo, nosotros utilizamos una notación que recibe el nombre de núcleo, ¿ya? Así que voy a activar mi pizarrita. No se salgan de la clase, se salen de la clase, el tutor les va a poner falta. El tutor en cualquier momento pone asistencia y dice, ah, ¿no estás en clase? Entonces te pone, faltaste. Profe, yo no falté. No te vi. Entonces no te salgan de la clase, ¿eh? De preferencia no te salgan de la clase. Entonces, activo mi camarita. Chiqui. Uy. Ya, se desactivó algo. ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Me avisan? Sí se ve, profe. Sí, se ve. Listo, perfecto. Entonces, fíjense, vamos a ver, perdón que estuve activando mi pizarrita, estaba desactivada. Quiero que vean algo, muchachos, ¿ya? Ah, no. Qué espeso esto. Tengo problemas todavía con... Ya, acá. Miren, ¿cómo yo hago para poder definir un átomo? Ustedes están en otro nivel, o sea, a diferencia del nivel básico, quienes quieran ir a los videos del nivel básico, pueden ir al nivel básico, ¿no? O sea, tú tienes toda la libertad. Profe, quiero ver cuáles son los videos del nivel básico. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y vas a ver todos los videos del nivel avanzado, del nivel básico, vas a ver absolutamente todo. Hazte nuestro seguidor en YouTube y vas a tener un montón de información. Pero si la quieres tener más fácil, te vas al nivel básico
Y dices, oye, profe, pero acá está bien sencillito. Claro, porque acá en el nivel avanzado, tú tienes una base inicial y quieres mejorar tu nivel. O sea, tú ya vas a un nivel más fuerte, a nivel ya quiero ingresar, ¿ya? Entonces, tenemos que hablar con mucha más propiedad, ¿ya? Cuando tú quieres representar a un átomo, o a un elemento químico, o al átomo de un elemento químico, ¿ya? Si yo quiero representar a un átomo de potasio, ¿qué escribo? ¿Qué le... Si yo quiero representar y presenta la identidad química del elemento, este numerito que representa atómico, no voy a mencionar esta cosa, acá, sí, sí. ¿Viste el error, no? ¿O no lo viste el error? Sí lo viste. Por la emoción coloqué potasio 15 cuando debe ser 19, ¿ya? Y aquí fósforo 15. Entonces, este numerito recibe el nombre de número atómico. Representa la identidad química del elemento. Representa la cantidad de protones que tiene un elemento o un átomo de un elemento químico. ¿De acuerdo? Entonces te pregunto, ¿cuántos protones tiene el sodio? Vamos, rápido. Protones que tiene el sodio. Habla. 11. 11, Protones que tiene el fósforo. Habla. 19, 15, 15. 15. Protones que tiene el potasio. ¿Cuántos tiene? 19, 19. ¿Listo? Esos protones, ese número atómico lo ubica al elemento de la tabla periódica. ¿Quién es el primer elemento de la tabla periódica? Habla. Hidrógeno. ¿Por qué es el primer elemento de la tabla periódica? Porque su número atómico vale 1. ¿Cuál es el segundo elemento en la tabla periódica? Helio. El helio. ¿Por qué? Porque su número atómico vale 2. ¿Cuál es el tercer elemento en la tabla periódica? El litio. ¿Por qué? Porque su número atómico vale 3. El número atómico ubica a un elemento en la tabla periódica, define la identidad química del elemento químico. Así como tú tienes un DNI para identificarte, un elemento químico tiene su número atómico. A ti te piden tu DNI para identificarte, al elemento químico le piden su número atómico para identificarse. En cualquier lugar del mundo, ¿da? En la Tierra, en Marte, en el planeta Saiyajin, el que tenga número atómico 15 va a ser el fósforo. No hay otro elemento que tenga número atómico 15 más que el fósforo, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte superior izquierda se representa el número de masa, no la masa atómica, número de masa, ¿ya? El número de masa es un número entero que te indica la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que tiene un átomo. Suma sus protones más sus neutrones, te da el número de masa. Y yo no te voy a enseñar a sumar y a restar. Dicho sea de paso, el profesor Max Soto me ha dicho que la matemática de ustedes está bastante baja. Así que, por favor, se me ponen a practicar matemáticas, ¿ya? Porque física viene con matemática bastante fuerte más adelante. Ahorita recién están empezando a calentar motores, ¿ya? En química es más fácil la matemática, ¿ya? Mira, protones más neutrones suma 23. ¿Ya? Te pregunto, si el número de masa vale 23, ¿cuántos neutrones hay acá? Habla, rápido. 12, perfecto. ¿Cuántos neutrones hay aquí? Habla. 20, 20. ¿Cuántos neutrones hay aquí? Habla. 16, 16, ¿correcto? Para hallar la cantidad de neutrones, resto número de masa menos número atómico o número de masa menos número de protones y me da el número de neutrones. Por lo tanto, para hallar la cantidad o el número de masa, sumo el número atómico más el número de neutrones. Mira, número de masa, número atómico más el número de neutrones. Como en un átomo neutro, la cantidad de protones y la cantidad de electrones es iguales y la cantidad de protones es el número atómico, se cumple PES. ¿Ya? El número de protones es igual al número de electrones e igual al número atómico siempre y cuando el átomo sea un átomo neutro. ¿Ya? Profe, ¿yo cómo me doy cuenta que un átomo es neutro? Mientras a ti no te digan lo contrario, un átomo es neutro. Pero si tú ves que un átomo
tiene una carga, ya sea positiva o ya sea una carga negativa, esto dejó de ser un átomo neutro y se convierte en un ion, ¿ya? Por ejemplo, si yo te hablo de este señor, ¿cómo se llama él? Zinc. Lo de acá, ¿qué cosa es esto? Electrón. No, número atómico. El número atómico, perfecto. ¿Qué cosa es esto? Masa. Atómico. Número de masa. Número de masa. Número de masa, perfecto. Esto de acá, ¿cómo se llama él? Hierro. Hierro, perfecto. Lo de acá, ¿qué cosa es? Número atómico. El número atómico. Lo de acá, ¿qué cosa es? Número de masa. De masa. Número de masa. Listo, pregunta. ¿Este es un átomo neutro? ¿Este es un átomo neutro o un ion? Ion. Ion. ¿Este es un átomo neutro o un ion? Neutro. Neutro. Átomo neutro. Los iones positivos se llaman cationes. Los iones negativos se llaman aniones. ¿Ya? ¿Por qué una especie es positiva? Porque perdió electrones. ¿Por qué una especie es negativa? Porque ganó electrones. Profe, una especie es positiva porque gana electrones. O una especie es negativa porque pierde electrones. No papalindo. Nuevamente, en química hay que hablar de manera correcta. En ciencia hay que hablar de manera correcta. Una especie es positiva no porque pierde electrones, sino porque ha perdido electrones. Tiempo pasado. ¿Ya? Una especie que ha perdido electrones se carga positivamente. Una sustancia que ha ganado electrones se carga negativamente. Las especies químicas naturalmente son eléctricamente neutras, o sea, tienen el mismo número de protones y electrones. Entonces, pregunto, ¿ya? Pregunto, Salma, ¿qué pasó aquí? Esta especie, ¿qué le ocurrió? ¿Por qué tiene carga positiva? Porque perdió electrones. Porque perdió. ¿Cuántos electrones ha perdido Salma? 1. Un electrón. Camila, ¿qué pasó acá? Esta especie, ¿por qué es negativa? Porque ganó electrones. Porque ganó electrones. ¿Cuántos electrones ha ganado? 3. 3 electrones. Joel, esta especie, ¿qué le ha pasado? Joel no tiene micro, creo. Aquí me veo por acá. Diego, ¿qué le pasó a esta especie? Daniel, ¿qué le pasó a esta especie? ¿O no hay nadie por ahí? ¿O me quedé sin audio? ¿Qué pasó? Allá. Francesco, ¿qué pasó aquí con el zinc? Perdió 2 electrones. Perdió 2 electrones. Ojo, tú eres un alumno de Unidemia, ¿ya? Métete la cabeza, yo soy Unidemia, yo soy químico, yo soy físico, así por naturaleza. Y cualquier cosa que tú me digas, yo me la sé, ¿ya? Yo me la sé. Una especie es positiva porque ha perdido electrones, tiempo pasado. Y una especie que ha perdido electrones se dice que se ha oxidado. Y una especie que ha ganado electrones se dice que se ha reducido. Entonces te pregunto, pon una O si se ha oxidado y pon una R si se ha reducido en el chat si no quieres hablar. ¿Qué le pasó al sodio? ¿Se ha oxidado o se ha reducido? Vamos, rapidito. El sodio, ¿se ha oxidado o se ha reducido? Se ha oxidado. ¿Qué le pasó al fósforo? ¿Se ha oxidado o se ha reducido? Se ha reducido. Se ha reducido. ¿Qué le pasó al zinc? ¿Se ha oxidado o se ha reducido? Se ha oxidado. Se ha oxidado. Las especies que han perdido electrones se han oxidado. Las especies que han ganado electrones se han reducido. Profe, y tanta cosa, ¿por qué me pone? Porque en eso te va a matar el examen de admisión. O sea, el examen de admisión en química, olvídate que no te va a preguntar cuánto es el número atómico, cuánto es el número de masa. Posiblemente te lo puede pedir, pero los exámenes de admisión tipo UNI, ¿ya? Son exámenes de admisión que se basan en la teoría. ¿Qué te evalúa UNI en el examen de admisión? Si tú conoces la teoría. Eso es lo básico. Métete en la cabeza. Tú no tienes que ser un monstruito que resuelve ejercicios. Tú lo que tienes que ser es alguien que conoce la teoría. Porque si tú conoces la teoría, eres capaz de resolver cualquier ejercicio. Así que métete en la cabeza eso.
Si yo quiero conocer, quiero aprender química, debo leer teoría. Y luego de leer teoría, debo empezar a practicar, porque química no es más que eso, teoría y práctica. Y posiblemente cualquier curso dentro de la universidad va a ser eso cuando estés dentro de la universidad. ¿Ya? Lees tu teoría y empiezas a practicar. Entonces, ¿cómo se le llama a una especie que ha perdido electrones? Catión. ¿Cómo se llama a una especie que ha ganado electrones? Anión. ¿Ya? Si yo tengo un catión, es un ion positivo, que ha perdido electrones y que se ha oxidado. Si tengo un anión, es una especie que es un ion negativo, que ganó electrones y que se ha reducido. ¿Cómo hallo yo la carga de una especie? Facilito, número de protones menos número de electrones. ¿Cómo, profe? Mira, por ejemplo, este sodio, ayúdame, ¿cuántos protones tiene? Rapidito, rapidito, ¿cuántos protones tiene este sodio? 11, perfecto. ¿Cuántos neutrones tiene? Neutrones, 12, claro, que es 23 menos 11. Electrones, ¿cuántos electrones tiene? 10. Electrones, 10, claro. Debería tener 11, pero perdió 1, por lo tanto tiene 10 electrones. Número de protones, 10. Número de electrones, perdón, número de protones, 11. Número de electrones, 10. 11 menos 10 más 1. Esa es la carga que va a tener esta especie. Lo contrario ocurre acá, mira, para el azufre. Número de protones, 16. Número de electrones, 18. 16 menos 18 menos 2. Viene a ser la carga que tiene este señor. ¿Ya? Catión monovalente. ¿Por qué? Porque carga vale 1. Y anión divalente porque carga vale 2. Pregunta, si yo tengo esta especie, ¿cómo la clasificas? ¿Catión o anión? Anión. ¿Qué tipo de anión? ¿Monovalente, divalente, trivalente? Equivalente. Trivalente, perfecto. Yo tengo a este señor, ¿cómo lo clasificas? Catión. Catión. ¿Qué tipo de catión? Divalente. Divalente, perfecto. Esta especie, ¿cómo la clasificas? ¿Catión o anión? Ion. Anión. ¿Anión de qué tipo? Monovalente. Monovalente. Excelente. Por ahí creo que quiere escribir catios divalente, algo así. No sé qué quiso escribir, pero eso es perfecto, porque ¿sabes qué? Katia lo que está haciendo es escribir recontra rápido para integrarse al grupo y quiere participar, quiere aprender, y así es la mejor manera que tú aprendas, que practiques. No solamente que seas un espectador, porque viendo no vas a aprender absolutamente nada, así que espero que estén tomando notas, ¿eh? Porque de un momento a otro voy a pedir una captura de pantalla de las notas que están tomando, ¿ya? Entonces, se nos va a acabar la hora. De todas maneras, voy a borrar esto y vamos a pasar a la siguiente parte. Oh, ya no quiere funcionar esto. Tiki tiki. Borro todo esto y pasamos a la siguiente.